Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí desde FETV, el canal de la misericordia. Como siempre, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de continuar y entrar en materia, como siempre, exhortamos a que FETV requiere de cada uno de nosotros. Porque este canal tiene el propósito de evangelizar, por lo tanto no tiene fines de lucro. Se sostiene gracias a la benevolencia de cada uno de ustedes que contribuye a que la evangelización pueda seguir adelante. Tú puedes ser parte de esta obra simplemente llevando adelante las siguientes recomendaciones. En primer lugar, recuerde que todo este trabajo que hacen las personas que estamos acá en FETV, voluntarios, trabajadores, sacerdotes, laicos, religiosas, religiosos, todos tienen el propósito fundamental de llevar la palabra de Dios, de compartirla. Por lo tanto, lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Así que le agradecemos mucho que pueda aprovechar de esa obra. Mire la televisión, mire FETV, enriquézase y además de eso invite a otros a que participen. Otro aspecto importante también es que debemos de tener muy claro el aspecto de la oración. Sin oración no podemos lograr mucho o nada. La oración es el fundamento de nuestra relación con Dios y de nuestro accionar. Sin oración el Señor no bendice nuestras obras. Por eso es importante orar por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por el país, por el mundo entero. Entonces, por eso es importante para cada uno de nosotros orar. Pero también oremos por estas obras que benefician, obras que llevan adelante la iglesia para que Dios la bendiga y la fortalezca y haga que puedan seguir adelante. El siguiente aspecto importante es recordar que, como todos nosotros necesitamos los bienes materiales, FETV también lo necesita. ¿Y cómo usted puede contribuir a FETV? Bueno, puede hacerlo de varias maneras. En primer lugar, puede ir al banco. Tenemos cuenta en 3 bancos muy concretos. El Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, sobre todo en la cabecera de provincia. Tenemos el Global Bank y el Banco General. En todos ellos tenemos la misma cuenta que se llama Fundación para Educación en Televisión, FETV. Fundación para Educación en Televisión. Puede hacerlo a través de banca en línea o simplemente apersonándose al banco y dando su generoso donativo. El otro aspecto es recordar que también podemos usar los medios de las tarjetas. Puede ser Visa, Clave o Mastercard. A través de ellas también usted puede hacernos llegar su suave y beneficioso aroma de amor a través de los bienes materiales. Y finalmente, recordemos que hay una aplicación para los que usan celular que se ha hecho muy popular y que es fácil de transferir bienes, que es el famoso Yapi. ¿Cómo usted puede donar con Yapi? Bueno, en primer lugar tiene que tener una cuenta en el Banco General. Si tiene una cuenta en el Banco General y tiene acceso a banca en línea, usted va a poder a través de esa cuenta simplemente buscar la aplicación del Yapi y en esta ocasión simplemente busca la sección de directorio y busca FETV05 y ahí usted puede donar desde la comunidad de donde se encuentre lo que usted quiera darle al canal para que pueda solventar los gastos tan necesarios. Como usted sabe, este canal, para poder hacer lo que hacemos, requiere darle mantenimiento a todos los sitios de transmisión. Necesitamos comprar equipos, tenemos que solventar los salarios, el pago de las cuentas. Todo eso se hace realidad gracias a su generosidad. Bueno, dicho todo esto y para entrar en materia, vamos a continuar comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vida de Jesús. Hemos estado en estos programas hablando de la vida de Jesús y hoy concretamente vamos a hablar de la transfiguración y qué sentido tiene ese acontecimiento de la vida de Jesús para nosotros. Vamos, sin más preámbulo, pedirle a nuestro productor que nos ponga en pantalla el numeral del catecismo, que estamos en el 554. Dice el subtítulo, una visión anticipada del reino, la transfiguración. 554.
A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a su discípulo que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Pedro rechazó este anuncio. Mateo 16, 22, 23. Los otros no lo comprendieron. Mateo 17, 23, Lucas 9, 45. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Mateo 17, del 1 al 8, segunda de Pedro 1, del 16 al 18. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida que estaba por cumplirse en Jerusalén. Lucas 9:31. Una nube le cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Lucas 9:35. Muy bien, aquí vemos un aspecto importante que tenemos que ver y meditar. Y es lo que a mí me da por llamar el binomio. Recuerde que cuando dábamos matemática, fundamentalmente hablábamos de un binomio cuando dos cosas tenían 2 miembros. Sin embargo, en este caso, ese binomio no se compone de 2 elementos semejantes, sino 2 elementos a nuestros ojos contradictorios. Y es importante que lo veamos. Observemos algunos de estos elementos. Por una parte, Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, por lo tanto. Pero al decir que es el Hijo de Dios vivo, no está diciendo poca cosa, está diciendo una cosa grandiosa. Jesucristo es poco menos que Dios hecho hombre. Aunque los apóstoles en ese momento no lo comprendieran, sí intuían que el hecho de que fuera el Hijo del Dios vivo era algo impresionante. Y ya de hecho, a lo largo de esa vida pública, ya Jesús había demostrado la capacidad de poder hacer obras maravillosas que ya dejaban entrever lo grande de su persona. Sin embargo, allí mismo no habían terminado bien de asimilar esa noticia de que es el Hijo de Dios vivo, que es el Mesías, cuando Jesús dice: sí, pero tengo que ir a Jerusalén y no voy a ser coronado de rey, sino que allá voy a ser rechazado, voy a ser objeto de burla, al final voy a morir en una cruz, que era una muerte ignominiosa, horrible y vergonzosa, reservada para los peores criminales, pero al final iba a resucitar. Entonces, lo que le hizo ruido efectivamente a Pedro fue de que, ¿cómo que ahora que yo acabo de descubrir de que tú eres el Hijo de Dios vivo, entonces me dices que vas a ser rechazado? Lo lógico era que vas a ser victoriado, vas a ser reconocido, vas a ser coronado como rey, como nuestro Mesías esperado. No, va a ser rechazado. Entonces, aquí tenemos al Hijo del Dios vivo, poderoso como había mostrado hasta este momento. Entonces vemos el otro aspecto del binomio: cruz, rechazo, humillación. Entonces ahí viene algo que no viene a congeniar en la mente humana de Pedro. Y Pedro esto le hace efectivamente enfrentarse prácticamente a Cristo. Y la frase de Cristo, que muchas veces pasamos por de lado, cuando él le dice: detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, esa frase misteriosa encierra esta realidad a la que tenemos que abocarnos todos, porque efectivamente, por un lado, nuestra naturaleza humana nos empuja, nos dirige hacia los valores del mundo, a los valores de la carne. Sin embargo, por otro lado, Dios nos presenta estos 2 aspectos que nos es difícil de conciliar. La grandeza por un lado, pero por otro lado la humillación. Entonces, fíjense, después vamos a hablar un poco más de este concepto de pensar como Satanás y no como Dios. Pero fíjense en el otro aspecto. Posteriormente nos presenta nuestro Señor la transfiguración. Y va estos testigos privilegiados a ver la gloria de Dios manifestada en ese monte,
y ver también la gloria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Algo realmente impresionante que no podría ser realmente narrado completamente. Ante esa manifestación de Santiago, Pedro y Juan, viene el otro aspecto ahí mismo. Viene los Moisés y Elías, que representan el Antiguo Testamento, le dicen a Jesús: tú tienes que ir a cumplir, ¿no?, tu misión, tienes que ir a cumplir lo que Dios te ha mandado, que es ir a Jerusalén, a morir en Jerusalén. Entonces aquí tenemos la manifestación gloriosa de Dios, pero por otro lado, la humillación. Este mismo Jesús que se le manifiesta a Santiago, Pedro y Juan, son los testigos privilegiados de la transfiguración, son los mismos testigos privilegiados después de Getsemaní, uno de los momentos más difíciles en la que Jesús muestra totalmente vulnerable. Una de las cosas más vergonzosas para nosotros como seres humanos, sabemos, es mostrarnos vulnerables. De hecho, nos protegemos mucho de eso. A nadie le gusta mostrarse a los demás vulnerable, débil, podríamos decir hasta incompetente. Todo el mundo quiere manifestarse fuerte, decidido, claro. Entonces Jesús se muestra, el mismo Jesús de la transfiguración ahora está totalmente, diríamos, golpeado por la situación, a tal punto que llega a decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba sudando, padeciendo tremendo. Ahí vemos nuevamente el binomio. Estos testigos de ver a Jesús glorificado para verlo ahora humillado. Ese binomio que vamos a encontrar a lo largo del mensaje de la transfiguración es el mensaje que quiere transmitirnos esto de la vida de Cristo. Vámonos a la primera pausa del programa y después continuaremos reflexionando qué tiene que ver con nosotros ese binomio de Cristo y en nuestra vida espiritual. No se vayan. Muy bien, hermanos, estamos en el segundo segmento del programa, Catequesis Viviente. Estamos hablando de la transfiguración. Estuvimos en el segmento anterior hablando del binomio que nos debe hacer reflexionar. Y el numeral que vamos a seguir leyendo, el 555, viene a profundizar este tema. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el numeral 555 para que veamos a qué nos referimos. Numeral 555. Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Lucas 24:27. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. Isaías 42:1. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Dice: apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Santo Tomás de Aquino. Muy bien, aquí vemos que efectivamente, entonces, volvemos al tema. Hay un binomio, por un lado la gloria de Jesús y por otro lado vemos lo que se podría llamar la humillación. Entonces, efectivamente, ahí hay una situación que nos golpea y es lo que debemos rescatar de Pedro. Pedro se encuentra frente a una situación. Observe lo que Jesús le dice: porque piensas como los hombres.
Entonces alguien podría decir, pero bueno, ¿y qué esperaba Jesús? Que Pedro pensara como qué, si es un hombre, ¿cómo podría pensar? Fíjense lo interesante de la frase, fíjense lo interesante de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una realidad. Pedro, en su humanidad, le es difícil conciliar lo que Cristo en ese momento está llevando adelante. Y nosotros que conocemos la historia, también nos es difícil conciliar lo que estamos hablando con respecto a Cristo. Efectivamente, aquí nos podemos vislumbrar y podemos ver el hecho de que sí nos encontramos ante esta situación. Nuestra visión humana siempre va a ser una asociación. La gloria tiene que ir acompañada de el poderío. La predilección de Dios debería ir acompañada de el éxito, la comodidad. Entonces, de alguna manera, entonces nosotros asociamos que si estamos bien con Dios, si Dios está con nosotros, ¿qué es lo que debemos nosotros recibir en esta tierra? Los bienes que consideramos del punto de vista humano que representan el triunfo, pero sobre todo la felicidad. Entonces, si usted contribuye o ve que Dios está con usted, entonces imagínese que usted hubiera visto a Jesús transfigurado, cuando ve, oye, mi amigo Jesús tiene ese poder, qué bien. Eso significa que cuando yo necesite dinero, porque esa es mi visión de la comodidad, de la felicidad, voy a tener mucho dinero. O tal vez podríamos decir, yo veo a Jesús transfigurado y como mi visión de la felicidad es no tener problema, entonces sí, entonces yo creo que mi relación con Jesús se debe fundamentar en no tener problemas. Y así podríamos ir mencionando diversos temas, la salud corporal y tantos temas que podríamos mencionar, que cada uno se le puede ocurrir en su cabeza de qué es lo que yo considero que debería ser la felicidad usando los bienes materiales. Entonces, tengo a Dios para obtener estos bienes materiales y entonces ahí encuentro la felicidad. Entonces, ese es el binomio que rompió, por decirlo así, la cabeza de Pedro. Entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el que hemos esperado por siglos, el Hijo del Dios vivo. Entonces, dice Pedro, ahí, entonces, ¿qué es lo que debe venir? El poderío, la gloria, la autoridad y, ¿por qué no?, decir los beneficios materiales que significaría que alguien como Jesús gobernara. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, es que el camino es la humillación, el rechazo, la ignominia de la cruz. Entonces ahí como que Pedro dice, esto no es lo que yo espero y no estás pensando claramente en Jesús, ese no es el camino. Entonces ahí vemos que la tentación de Satanás más común a la que tenemos que enfrentarnos es precisamente la visión que tenemos del reino de los cielos, la visión que tenemos nosotros del Cristo y de, por lo tanto, nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual ha sido realmente transfigurada por Dios, ¿cómo lo vamos a reconocer? Cuando nosotros podemos vislumbrar con claridad que el camino de Jesús es nuestro camino y que el estar unido a Dios y ser transfigurado y tener podríamos decir, hasta la comunión y la gloria de Dios en nuestro interior, no significa que entonces es, como la visión de Pedro, en ese momento vamos a recibir pare de sufrir, sino que vamos a tener un caminar de negarnos a nosotros mismos, un caminar de incluso entrar en el sufrimiento, en la dificultad, en los problemas. Y entonces ahí viene el que no ve ese camino, entonces todavía está siendo tentado, está pensando como el hombre, pero como el hombre mundano, como el hombre que no tiene una visión sobrenatural. Y ahí, ¿por qué entonces Jesucristo le dice a Pedro, estás pensando como los hombres? Como un hombre natural, como un hombre estable, como un hombre
que solo ve lo horizontal, no tiene una visión vertical, una visión hacia Dios. Entonces, es un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando usted ve el agua bendita. El agua es por sí mismo algo muy valioso, muy bueno. El agua sacia la sed, riega las plantas y tantos otros usos que podría decir que tiene el agua. Sin embargo, el agua sigue siendo algo natural. Pero cuando recibe la bendición que viene de Dios a través de la iglesia, de sus ministros, se convierte inmediatamente en algo sobrenatural, en algo que tiene una acción específica. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Esa agua natural fue transformada. De la misma manera, la transformación de nosotros como seres humanos debe permitir que podamos nosotros no solo entender, sino asumir ese binomio de que la vida del cristiano está en el camino de la elevación a Dios, que es verdaderamente nuestra gloria, pero también el camino de la cruz. Entonces ahí viene la transfiguración a mostrarnos que sí, hay una transfiguración, pero también hay un descenso hacia Jerusalén, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no nos podemos quedar aquí como él quería, vamos a quedarnos aquí, maestro, vamos a hacer una choza para ti, para Moisés y para Elías, y nos quedamos acá. Dice, no, hay que bajar a Jerusalén. El camino espiritual de bajar a Jerusalén es el camino que podríamos decir nosotros que cuando nosotros nos convertimos y nos encontramos con el Señor, o tenemos ese primer encuentro con el Señor, subimos, elevamos nuestra alma, elevamos nuestro ser, elevamos nuestro conocimiento, nuestra visión, pero eso nos tiene que llevar ¿a qué? A bajar hacia Jerusalén. Entonces, para vencer ese horror que tenemos nosotros a el camino de la cruz, que sabemos que sin cruz no hay verdadera resurrección, no hay gloria. Entonces ahí vemos cómo la transfiguración, a pesar de que es un acontecimiento maravilloso, glorioso, estupendo, nos deja que nos encandilemos y olvidemos el otro aspecto de nuestra vida espiritual, porque que Jesucristo es nuestro modelo. Pongamos otro ejemplo. Pongamos que la transfiguración, por llamarla de alguna manera, ese encuentro maravilloso de la Virgen María con Jesús, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue en la Anunciación. Pero después de ahí, ¿qué vino? Vinieron todo lo que nosotros conocemos, todas las situaciones difíciles que la Virgen tuvo que llevar adelante, y después con su esposo San José, después de ese maravilloso encuentro con Dios. Entonces sí hay ese caminar espiritual que es importante que lo tengamos presente. Y cuando no lo tenemos presente, muchas veces caemos en ese estado donde quedamos reclamándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo soy catequista, si yo soy delegado de la palabra, si yo soy diácono, sacerdote, obispo, cardenal o el papa, si yo tengo esta misión, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no me salen las cosas como yo espero? ¿Por qué pareciera que estoy nadando contracorriente? ¿Por qué? Tenemos que disociar nuestra mente de esa visión triunfalista y aprender que el camino, que también hay caminos de momentos de transfiguración, momentos de gloria, momentos de alegría, pero también hay momentos. Otro ejemplo, recuerden cuando los apóstoles vivieron Pentecostés. Eso fue otra epifanía de Dios, otra manifestación de Dios. Qué alegría, qué gozo, qué entusiasmo, qué fuerza. Pero después vino la persecución. Entonces es algo para meditar no solo en la Biblia, sino en nuestra vida. Vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el siguiente segmento del catecismo para proceder a leer. Dice así el catecismo de la Iglesia Católica. En el monte te transfiguraste, Cristo, Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así cuando te vieran crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Esto es un segmento hermoso de la liturgia bizantina. Muy bien, aquí vemos dicho de manera poética lo que hemos estado hablando. Y es
el acontecimiento de cómo aprendemos de que Jesús fue no humillado o no fue definitivamente golpeado podríamos decir, por el infortunio, para nada, sino que Él fue realmente, se entregó. Entonces, ahí nos vemos ese camino. Entonces nosotros, nuestro camino espiritual es el camino de la entrega voluntaria a las cosas que el Padre Dios permite que nos pasen, a esa entrega, a esa oblación voluntaria nuestra, a las cosas. Entonces, una verdadera transfiguración en nuestra vida significa de que ya yo no estoy llevado como hoja por el viento, de tumbo en tumbo, sino que aprendí a que tengo que ser el siervo de Dios y entregarme a su voluntad. Habrá momentos como de la anunciación, como habrá momentos como cuando Jesús nació, que los ángeles cantaron, habrá momentos como Pentecostés, como la transfiguración, como la resurrección, pero que habrán otros momentos también en los que hay contradicción, hay persecución, hay dificultad. Entonces, aprender de que ese binomio se encuentra en la vida espiritual. Ningún santo tuvo una vida de pura gloria, pero tampoco de puro sufrimiento. Tuvo ese binomio que es el que tenemos que aprender y que Cristo nos enseñó de que hay que vivirlo. Ni es un permanente calvario, pero tampoco es un permanente Pentecostés o una permanente transfiguración. Es aprender a vivir como Cristo vivió, sabiendo de que somos hijos de Dios, somos amados del Padre, tenemos la semilla de la eternidad en nuestro interior, pero eso no va a evitar que tengamos que pasar por las cruces que Dios quiere que pasemos en esta tierra. Vamos a poner otro numeral, señor productor, para continuar con el segmento de este tema interesante que es la transfiguración. 556, dice el catecismo: en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es ese sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Santo Tomás de Aquino. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Volvemos, el catecismo vuelve casi de manera poética, usando la prosa, a entrever la realidad, ¿no? Ahí tenemos efectivamente el binomio. Resurrección, cruz. Ese es el binomio. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos meditando de este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos en el último segmento de Catequesis Viviente y entramos en el momento donde presentamos el reportaje del comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace el obispo José Ignacio Munilla. Así que vamos a escucharlo y a aprender de lo que nos dice el señor obispo. Número 110 del compendio del Catecismo. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Es una cita de Santo Tomás de Aquino. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida,
Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Bien, el contexto de la transfiguración es el siguiente. Después de que Pedro había confesado, había recibido la gracia de decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de sangre, tú has sido elegido por Dios para revelar quién es Jesús. Pero después de esa confesión de la identidad de Jesús, Jesús anuncia la pasión. Inmediatamente después, anuncia la pasión. El Hijo del Hombre tiene que ser condenado, morirá, y al tercer día, bueno, y eso obviamente escandaliza a Pedro. Esto no te pasará a ti. En ese que había confesado la divinidad de Jesús, se produce en ese Pedro un escándalo. Y Jesús responde con dureza al escándalo de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Había, por lo tanto, un conflicto no pequeño, y era cómo integrar la confesión de la divinidad de Jesucristo con el anuncio de la pasión. Era escandalosa, no cabía integrar ambas cosas. Y en ese contexto acontece la transfiguración. Que vais a ver que la transfiguración pues quiere mostrar cómo la cruz es gloriosa. Acontece en una montaña, en lo alto de una montaña, no se dice el nombre, la identificamos como el monte Tabor, en lo alto de esa montaña, y son 3 los apóstoles elegidos para tener esa especial intimidad con el Señor: Pedro, Santiago y Juan. No es casualidad que los 3 testigos de la transfiguración vayan a ser especialmente los 3 testigos del momento del máximo abajamiento de Jesús en Getsemaní, ese momento en el que Jesús en Getsemaní experimenta la prueba máxima, la humillación máxima. Los testigos de su gloria están siendo preparados para ser también testigos de la humillación del Hijo de Dios sin escandalizarse. Ahora convenía que antes de subir a Jerusalén, ellos tuviesen también la experiencia de la gloria de Jesucristo. Entonces Jesús se muestra reluciente, su rostro reluce, y tiene lugar esa teofanía en la que Moisés y Elías aparecen también junto a Jesús, y Moisés y Elías le hablaban de su partida, dice el Evangelio, en una de las versiones, ¿no?, de la transfiguración, le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. O sea, es decir, Moisés y Elías, testigos del Antiguo Testamento, uno de la ley y otro el profeta principal de Israel, Elías y Moisés, en ese momento le hablan a Jesús de su partida, es decir, de la pasión, de cómo la pasión va a ser la puerta para la entrada en la gloria. Se está preparando el corazón de los apóstoles, se está preparando nuestro corazón, el de todos nosotros, para que entendamos que la cruz es gloriosa, que no hay resurrección sin cruz, y que tenemos que definitivamente, ¿no?, superar ese miedo, ese pavor que tenía Pedro al anuncio de la muerte de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo. La cruz es gloriosa. Este punto concluye con un texto litúrgico que dice, es de la liturgia bizantina, y dice así: en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplendor del Padre. Este texto de la liturgia bizantina nos está diciendo, gracias a la transfiguración, los apóstoles después, cuando vieron a Cristo crucificado, pudieron también en ese momento, ¿no?, sostenidos por la fe de María, pudieron en ese momento atisbar también la gloria que se ocultaba en aquella pasión. Así, allí en la transfiguración está teniendo lugar
una teofanía, la Trinidad se manifiesta. Y aquí hay una cita en este texto que hemos leído de Santo Tomás de Aquino que dice: en aquella voz que se escuchó estaba el Padre. En aquel hombre que se veía, de cuyo rostro resplandecía luz, estaba el Hijo. Y la nube luminosa que los cubría estaba el Espíritu Santo. Es la teofanía de la Trinidad la que está envolviendo este gran anuncio de que la pasión es gloriosa, la cruz es gloriosa, y que vayamos, caminemos a Jerusalén y no tengamos miedo, no tengamos pavor de ese camino de salvación pensado por el Padre en su providencia. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Después de haber escuchado esta excelente síntesis y reflexión que nos regala nuestro amado y querido obispo José Ignacio Monilla, que hace un excelente trabajo en las redes sociales, sobre todo en el YouTube, comentando el catecismo y otras cosas. Vamos a entrar ahora nuevamente en el tema de la transfiguración y vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el otro segmento del catecismo que quisiéramos comentar. Dice el siguiente segmento, que es parte del que habíamos leído: Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña, Lucas 9:33. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? San Agustín. Bueno, aquí muchas veces cuando nosotros hablamos de esta manera, pareciera que algunas personas se asustan porque piensan que nosotros estamos en una religión masoquista, pesimista, derrotista, o tal vez en una especie de culto oscuro que privilegia el sufrimiento, ¿no? Como hay algunos que hoy día se cortan o hay gente que entra en una situación y se cortan porque parece que siente cierto placer en infligirse dolor, o se hacen orificios por todas partes, dolorosos por cierto, pero parece que sienten cierta adicción por ese dolor o por esa situación. Entonces, algunos creen que entonces cuando se habla de esta manera, la religión o la fe católica tiene esa connotación. Pero también se van al otro extremo, entonces creen que la fe católica o el cristianismo es una permanente fiesta. Entonces, ahora resulta ser que tener fe en Dios es que todo me tiene que salir bien, todo debe resolverse, la bendición de Dios siempre va a caer, y solo hablo de los pasajes bíblicos donde hay triunfo, donde hay alegría, donde el Señor bendijo, y en esos pasajes son los que yo me baso, y el que no piensa como yo, no piensa de esa manera, entonces no ha conocido a Dios, a Cristo, que es bueno y que sabe darnos cosas buenas. Entonces ese discurso evidentemente que sesgado, que es lo importante, entonces lo que busca es popularidad, agradar a los hombres. Entonces tenemos que tener, por eso decíamos la transfiguración, el mensaje, y mire que el catecismo que he leído, que lo invito a que lo relean en su casa, no dice una cosa diferente. No se trata de una especie de opinión personal, sino la enseñanza de la Iglesia. Pero eso hay que matizarlo. Así como ese triunfalismo vacío que parece una especie de droga eufórica, porque la gente, usted sabe que se droga precisamente porque no soporta la realidad y quiere vivir en una euforia falsa, irreal, y que no solo es falsa y real, sino que además le hace hacer a la gente insensateces y le daña además la capacidad de discernir. Asimismo, esa euforia falsa que provocan algunos de un triunfalismo sin sentido, tampoco un pesimismo doloroso de que la vida no tiene sentido, de que el sufrimiento es lo único que importa, o que aquí estamos simple y llanamente para pasarla mal y miserable. Tampoco, porque ese tipo de vida es miserable, y que yo diría que tiene ambos extremos, tiene una impronta demoníaca. Es la realidad de lo que Jesucristo nos enseñó. No nos habló desde la nube dándonos instrucciones, vino a enseñarnos con su ejemplo cómo es la vida terrena y cómo es nuestra vida. Entonces,
efectivamente, nosotros, por mucho que pretendamos huir, nunca vamos a poder huir del sufrimiento. Nunca. El sufrimiento va a ser parte de nuestra vida, nos guste o no. Ahora, pero viene Jesucristo a decir, pero tiene sentido, tiene profundidad, tiene razón de ser. Y entonces es beneficioso para nosotros y para los demás. Entonces, ¿qué más? Usted tiene que o sufre sin sentido o sufre con sentido en Cristo Jesús. Entonces, ahí viene el tema importante. Por eso Jesucristo nos llama. No se trata solamente de decir Señor, Señor. Se trata de caminar conmigo con la cruz. Yo voy con mi cruz y tú vas con tu cruz y caminamos juntos y yo estaré contigo. Entonces, cuando vemos nuestra fe de esa manera, no se trata de estar buscando el sufrimiento. Por eso, inclusive, me atrevería a decir que por eso la Iglesia censura de alguna manera ese comportamiento de alguna manera de autoinfligirse sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que nosotros tenemos que recibir no es el que yo quiero o el que a mí me parece que me hace bien, ni siquiera por la virtud. El sufrimiento que yo tengo que tener es el que Dios permite que yo tenga. Y cuando yo recibo algo que yo no pude controlar, que yo no pude evitar, y lo recibo contra muchas veces de mi voluntad, así como le pasó a Cristo en la cruz, entonces digo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto lo voy a padecer por amor a ti y por el bien de los prójimos. Eso es. Esa es la espiritualidad católica. No se trata de ponerse a caminar de rodillas, desbaratarse las rodillas, porque a mí me parece, y cuidado que lo hacemos hasta por vanidad. No se trata de eso. No se trata de que yo esté autoinfligiéndome dolor porque no puedo controlar un vicio. No se trata de eso. Se trata de aprender a ser humilde hasta en eso. Decir, sí, Señor, si no tengo sufrimiento en este momento o mis sufrimientos no son grandes, esa es tu voluntad y tengo que vivir en esa situación porque eso es lo que tú quieres y ser fiel a ti en esa situación. Pero cuando me toque Getsemaní, cuando me toque la cruz, entonces diré, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa espiritualidad es la que nos fortalece. Y ese camino, fíjense que en Cuaresma, cuando estamos en medio de un momento de penitencia, la Iglesia pone en medio de la penitencia la transfiguración del Señor, para mostrarnos ese famoso binomio, ese famoso encuentro con Dios, ¿no? Maravilloso. Y fíjense cómo de la cruz y del dolor y la humillación surge la resurrección. Entonces, vemos, por un lado, la transfiguración, por el otro lado viene la cruz, Getsemaní, toda la pasión, la resurrección. Fíjense que cuando Jesucristo recibe del Padre esta alabanza, este es mi Hijo amado, cuando es bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, este es mi Hijo amado, escúchenle, y la gente quedó sorprendida, es avalado por el Padre. ¿Y qué pasa después? No se va a Jerusalén a buscar la coronación porque yo soy el Mesías. Se va al desierto a pasar hambre. ¿Y qué pasa? Y allá es tentado por el demonio. Allá, en su momento más débil, el demonio busca que caiga. Sufre esa situación de ser tentado. Entonces, imagínense, por un lado usted puede tener en su vida espiritual un momento de euforia, de entrega, de alegría, de gozo. ¡Qué bien! Y de repente le viene la tentación y dice, ¡ay, Señor, ¿por qué me pasa eso? Porque esa es la vida espiritual. Ese es el camino de nuestro Señor. Ese es el camino que tenemos que circunscribirnos todos. Que en el caso nuestro, Dios nos permite la gloria, pero después puede venir la humillación, puede venir la tentación, incluso podemos caer. Se dan cuenta que la transfiguración, como nos enseña el catecismo, es un signo, pero también es un signo de esperanza en medio de algo que nos da pavor a todos, que es la muerte. De saber de que la muerte ha sido vencida,
pero es fácil decirlo, pero vivir según esa verdad es otra cosa. Porque cuando la muerte toca nuestras vidas, ya sea a través de un ser querido o ya sea a nosotros, ahí es que vamos a ver si realmente creemos que Jesucristo venció la muerte, que si realmente nuestro destino es la resurrección o si simplemente lo decimos por un decir. Dicho esto, hermanos, el catecismo y nuestra iglesia nos enseña que nuestra vida de fe va a pender en ese binomio. Transfiguración, cruz, resurrección. Ni vamos a oírle a los momentos de gloria que el Señor permita que vivimos en esta tierra, pero tampoco vamos a oírle a lo que dijo el Señor, vamos hacia Jerusalén. Acompañemos al Señor en Jerusalén. Así que aprendamos a vivir en medio de esta situación. Que el Señor nos dé la gracia de vivir en el binomio de la gloria y de la humillación. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en otro programa más de Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.